Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el vídeo de esta semana os queremos enseñar cómo dejamos este bonito conjunto de dormitorio en madera natural. ¿Queréis ver cómo lo hicimos? Pues quedaros hasta el final que seguro que os va a encantar. El dormitorio que vamos a trabajar en esta ocasión es muy similar a uno que hemos renovado no hace mucho tiempo. En esta ocasión lo hemos pintado en un tono claro, esta vez lo vamos a dejar en madera natural. Es un acabado que está muy en tendencia y nos habéis preguntado mucho cómo hacerlo. Aquí os vamos a enseñar paso a paso cómo eliminar acabados antiguos, acondicionar la madera para que pueda lucir tal cual, al natural. Lo primero que hicimos fue remover todas las partes que se pueden romper o que van a entorpecer el trabajo. En este caso, todas estas molduritas muy pequeñitas las hemos retirado con mucho cuidado. Como veis, nos hemos ayudado con una agulla para levantarlas. En la mayoría de los casos se quedaron los clavitos en la estructura del mueble, que luego los hemos tenido que quitar con un alicates. Importante cuando se retiran molduras, aparte de hacerlo con cuidado, que eso es obvio, es importante etiquetarlas para luego saber dónde van. En este caso teníamos cabecera, mesitas, cómoda. Si fuera solo una pieza sería mucho más fácil. Pero cuando tengáis muchas, es importante ponerles un rótulo, una etiqueta para saber luego a dónde van y no volverse loco a la hora de volver a montarlas. Aparte de quitar las molduras, hemos separado los copetes tallados tanto del cabecero como de las mesitas. El espejo de la cómoda también irá por otro lado. Ese de hecho lo vamos a pintar, es la única pieza del conjunto que irá pintada y os lo enseñaremos al final. Aparte, también hemos quitado todos los cerrajes con mucho cuidado porque vamos a querer mantenerlos. Con todo completamente desmontado, pasamos a la siguiente etapa, que es reparar todos los desperfectos que haya. Esto va a depender mucho del estado de conservación del mueble. Estos por lo general están bastante bien conservados, pero es cierto que la cómoda tiene unos pequeños detalles que necesitan reparación. Las patas están desencoladas y una de las chapas laterales también está levantada. Así que lo arreglamos. Para poder encolar bien la pata, primero hay que quitarla, desencolarla, limpiarla bien y volver a aplicar cola y luego reforzar con unos clavos. Mientras que la chapa lateral lo que hay que hacer es volver a encolar y a colocarle algo haciendo presión para que se mantenga en su sitio. Y una vez concluidos todos los arreglos, ya podemos ponernos manos a la obra para eliminar el acabado antiguo. En este caso, todo el conjunto está acabado con laca y para eliminarlo nos viene de maravilla lo que para nosotros ya es un indispensable en el taller, que es la herramienta de lijado flexible de Fustrim Tools. Como podéis observar, es esta especie de cepillo que se adapta al taladro y que permite eliminar el acabado de zonas donde la lijadora eléctrica no llega fácilmente.
Este sistema de lijado tiene diferentes granos de lija para poder adaptarlo al tipo de material del que está hecha la superficie que vamos a trabajar, y aparte también es importante trabajar con el taladro a bajas revoluciones. Eso por un lado, porque si va muy rápido podemos comer demasiada la madera, y por otro lado también se van a estropear antes las láminas abrasivas. Hay que tener en cuenta que aquí estamos trabajando en un mueble que es de chapa de madera, con lo cual hay que ir con bastante cuidado, porque si comemos, entre comillas, esa chapa es algo irreparable. En este caso, la herramienta la voy a utilizar sobre todo en las zonas talladas, que son las bases de los muebles, y estas zonas sí son de madera maciza. Como podéis ver, permite llegar fácilmente a estas zonas curvas donde de otra forma es complicado. De todas formas, no penséis que pasándole con esta herramienta es suficiente. Luego hay que terminar los remates, las zonas más pequeñitas hay que terminar haciéndolo a mano. Si alguien inventa una herramienta que permita llegar ahí a todos los rinconcitos sin tener que lijar a mano, me lo decís en los comentarios, porque vamos, compro 50 si hiciera falta. Pero desgraciadamente de momento no conozco yo ninguna herramienta que tenga esa capacidad, pero es verdad que esta facilita bastante. Otra de las herramientas que para nosotros ya es imprescindible a la hora de hacer una madera lavada o de decapar un mueble es esta rasqueta que veis aquí. La hemos comprado por Amazon, luego en la descripción del vídeo os dejaremos enlace, y como podéis ver funciona de maravilla. Permite llegar a zonas de difícil acceso, pero también se puede utilizar para zonas lisas. En este caso vamos a decapar todos los laterales, todas las zonas lisas de los muebles utilizándola. Tiene unas cuchillas, es importante que la cuchilla esté afilada, y a base de rascar se elimina. Vale tanto para, en este caso es laca, pero también vale para acabados de cera, acabados de pintura e incluso para algunos tipos de barniz. Sé que viendo esto a muchos entrará la duda de por qué no utilizo directamente la lijadora eléctrica en estas zonas lisas. Y la respuesta ya más o menos os la he contestado. Estos son muebles chapados, con lo cual cuanto menos lija se utilice, pues casi que mejor, porque la chapa, más siendo un mueble antiguo, la chapa puede estar ya muy finita. Entonces no sabemos en qué momento se puede terminar de comer. Además, como podéis observar, el acabado sí sale con relativa facilidad rascando. En caso de que, por ejemplo, no saliera así de fácil con la rasqueta, se probaría utilizando un decapante y a ver si sale con el decapante. Y ya en último recurso, pues sí, ya se utilizaría la lijadora para eliminarlo. Otra herramienta que siempre solemos tener a mano y siempre solemos utilizar son los formones para madera y también las gubias. Nos viene muy bien para llegar a zonas chiquititas donde es muy difícil llegar de otra forma. Y llegados a este punto ya se hace imprescindible utilizar la lijadora eléctrica. Vamos a utilizar lijas de grano medio y grano fino. Vamos a trabajar de un grano 120 hacia arriba. En este caso esta superficie del cabecero es muy lisa. Hemos removido prácticamente todo el acabado. Ahora lo que vamos es a terminar de afinar y terminar de pulir. Como os comento, lija de 120 con la máquina a bajas revoluciones, a ser posible para que no coma demasiado, y terminamos de eliminarlo todo hasta que veamos la madera al natural.
Y por último, pero no menos importante, vamos a utilizar lija de mano para eliminar el acabado que ha quedado en algunas zonas donde no hemos conseguido llegar con ninguna de las herramientas anteriores. Nos ayudamos con estos cacharritos de goma para poder llegar mejor a todos los rincones. Y después de muchas horas de lijado hemos conseguido eliminar casi por completo el acabado viejo, pero aún quedan zonas donde se observan manchas oscuras, donde la chapa o la madera ha absorbido tinte de la laca. Para solventar este problema vamos a aplicarle ácido oxálico. El ácido oxálico ya lo hemos utilizado en otras ocasiones, de hecho tenemos algún vídeo en el canal dedicado exclusivamente al ácido oxálico para qué sirve y cómo utilizarlo. Resumidamente, este producto lo que va a hacer es unificar el tono de la madera eliminando las manchas. Lo podéis encontrar a la venta ya preparado, sobre la forma le suelen llamar aclarador para madera, blanqueador de madera, algo así, o se puede comprar en polvo y prepararlo, que es lo que solemos hacer nosotros. El ácido oxálico o el aclarador para madera se aplica sobre las superficies con un pincel, se pincela muy bien y se deja actuar. El ácido oxálico lo dejamos actuar en torno a 20 minutos, media hora. Los aclaradores dependen un poco de la concentración de ácido que tengan, hay que leer las instrucciones del fabricante. Una vez ha pasado el tiempo de actuación, hay que eliminar muy bien los restos utilizando agua. Hay que lavar en abundancia porque si no quedan residuos y esos luego van a influir en el acabado. También se puede utilizar un cepillito de alambre y cepillar. Esto va a ayudar a eliminar manchas que están en zonas donde no se llega con facilidad. Aquí podéis ver la diferencia entre una superficie que ya ha sido tratada con el ácido y la otra que no se le ha aplicado nada. Mirad las manchas y la diferencia de tono que tiene. Aplicamos una mano de ácido oxálico sobre todos los muebles, las mesitas, la cómoda y el cabecero. Tener en cuenta que este paso no es necesario si la madera tiene un tono uniforme, solo sirve si tiene manchas. Se puede utilizar también para clarear o blanquear un poco la madera, pero siempre hay que tener en cuenta que si tenemos una madera oscura, este producto no la va a transformar milagrosamente en una madera clara. Esto es como tener algo que está pintado de negro, vamos a suponer un tejido que está pintado de negro. Es imposible que ese tejido se quede en un tono blanco. Se le puede aplicar ácido, se le puede aplicar lejía, conseguiremos aclarar unos tonos, pero jamás vamos a conseguir que se quede en un tono súper claro. Esto con la madera pasa lo mismo. Sé que a veces es un poquito difícil de entender porque vemos revistas, vemos publicaciones donde vemos maderas muy blanquitas, muy bonitas y pensamos que eso se puede conseguir con cualquier tipo de madera y eso no es cierto. Si la base de la madera es oscura, como en este caso que tenemos una chapa de nogal, es imposible conseguir sacar de aquí una madera clara como si fuera una madera de roble o una madera de pino. Aclaramos muy bien con agua después de que haya actuado el ácido. Repito, es muy importante aclarar bien, ya se haya utilizado ácido o se haya utilizado aclarador, la superficie tiene que quedar completamente limpia, si no el producto seguirá actuando y va a terminar estropeando y quemando la madera o va a causar manchas en el acabado. Después de limpio dejamos a que se seque muy bien y ya pasamos a la siguiente etapa de esta renovación, que va a ser terminar de lijar.
Y para terminar de lijar vamos a utilizar ya un grano de lija fino, grano 180, la vamos a utilizar en todo, con la herramienta acoplada al taladro, en la lijadora eléctrica y también en la lija de mano. Vamos a pasar sobre todas las superficies con este grano de lija finito para que la superficie quede muy lisa y muy suave al tacto. Y solo por curiosidad os enseñamos aquí a paso acelerado cómo se cambian las láminas abrasivas del sistema de lijado flexible. Vamos a repetir los mismos pasos que ya dimos antes. Utilizamos el cepillo para las zonas curvas, zonas con tallados, la lijadora eléctrica para las zonas lisas y aquellas zonas donde no podemos llegar ni de una forma ni de otra, lijaremos a mano. Este es también el momento de hacer pequeñas reparaciones de chapa. Vamos a utilizar masilla de doble componente de laqueone en el tono nogal para reparar zonas donde la chapa está dañada, hay una zona donde está levantada y alguna pequeña grieta. Es una masilla que seca muy rápido, en 10 minutos está seca, con lo cual se puede luego lijar por encima con la lija de 180 y queda la superficie lisa como si no hubiera ningún tipo de reparación. Y después de mucho trabajo, este conjunto de dormitorio está casi listo para el acabado final, pero antes falta un último paso muy importante, que es volver a sellar y acondicionar la madera. Para ello vamos a aplicar un producto tapaporos que lo que va a hacer es hidratar e impermeabilizar, va a cerrar el poro abierto de la madera. Tener en cuenta que esta madera y la chapa ha sufrido mucho, la hemos lijado varias veces, la hemos lavado, le hemos aplicado ácido, le hemos aplicado también un tratamiento preventivo anticarcoma que, aunque no lo enseñemos en el vídeo para no hacerlo demasiado largo, también se le hizo. Todo esto hace que la madera esté sensibilizada, esté seca. El tapaporos lo que va a hacer es prepararla para que el acabado final quede perfecto. Y para el acabado final vamos a aplicar un barniz incoloro mate, pero antes vamos a teñir ligeramente lo que son las zonas de madera maciza porque tienen un tono bastante más claro que la chapa de nogal. Esto es un paso totalmente opcional y a gusto personal. A nuestros clientes les gusta que se vea todo más uniforme, no les gusta ver tanto contraste entre las zonas macizas y las zonas de chapa. Pero como digo, es puro gusto personal. Entonces lo que vamos a hacer es, antes de barnizar, vamos a aplicar un par de manos de nogalina para conseguir que los tonos se parezcan lo más posible. Utilizamos nogalina también porque nos gusta la nogalina, pero se podría utilizar cualquier otro tipo de tinte o incluso se podría utilizar un barniz de color. La idea es teñir estas partes y que se quede el tono más uniforme. Antes de aplicar el tinte hemos pasado, como habéis visto, primero con una lija muy finita para abrir un poquito el poro. No queremos abrir demasiado porque no queremos que el tinte penetre en la madera. Todo lo que hacemos siempre intentamos que sea reversible y que se pueda revertir de la forma más fácil posible. Por eso hemos aplicado antes el tapaporos y el tinte después. Si lo hubiéramos hecho al revés, el tinte hubiera penetrado muchísimo más en la madera y si de futuro se quiere quitar es mucho más complicado. Por eso lo hacemos así. Para barnizar vamos a utilizar un barniz al agua incoloro mate. Es una base de poliuretano porque es más resistente. Para aplicarlo vamos a utilizar tanto el rodillo para las zonas lisas y para las zonas grandes, como vamos a utilizar una esponjita para las zonas más pequeñas, zonas curvas y zonas talladas.
Llegados a este punto podríais pensar que con barnizar este trabajo estaría concluido. No es cierto, todavía nos faltan unos cuantos pasos. Uno de ellos, lo mismo, es un extra, es algo opcional. Le vamos a dar un toque de color a las mesitas. ¿Cómo? Pues pintando el interior. El exterior quedará en madera muy natural y el interior quedará con un toque alegre y divertido. Vamos a aplicar un tono, es el Dusty Turquoise de Vintage Paint, que es la pintura que solemos utilizar habitualmente. Antes de aplicar la pintura vamos a aplicar una mano de imprimación porque no tenemos la seguridad de que no vaya a sangrar el interior de la mesita. Entonces aplicamos una mano de imprimación antimanchas o antitaninos y a continuación 2 manos de pintura Dusty Turquoise para dar ese toque de color. Y como habitualmente después de pintar y con la pintura bien seca, protegemos con 2 manos de barniz mate. Llegados a este punto viene una de las tareas más delicadas y quizás de las más tediosas de este trabajo, que es volver a colocar todas las molduritas que hemos quitado en su sitio. Hay que hacerlo con cuidado porque son molduras de madera muy finita y se pueden romper, con lo cual hay que tener mucha paciencia y aparte hay que jugar un poquito al Tetris porque aunque están etiquetadas, sabemos dónde va cada una de ellas, luego hacer que coincidan con los agujeros que ella tenía no siempre es fácil. Ponemos también otra vez en su sitio los copetes, tanto el del cabecero como los de las mesitas de noche, y llega el momento de colocar también los tiradores o los herrajes. Los herrajes los hemos lavado muy bien y los hemos pulido y llega el momento de colocarlos de nuevo en su sitio. Nos faltan bocallaves, que originalmente la cómoda solo tenía uno y en realidad necesitamos varios, con lo cual lo que hacemos es utilizando estos moldes que son de Redesign with Prima y utilizando resina vamos a crear unos bocallaves nuevos para sustituir los que faltan y el que sí tenía pues lo cambiaremos para que queden todos iguales. Y ahora sí podemos decir que este trabajo se acerca a su fin. Faltan pequeños detallitos como por ejemplo pintar los tornillitos del mismo tono que los tiradores. Para ello utilizamos oro rico, pintura al alcohol que solemos utilizar habitualmente, que adhiere muy bien sobre metales y tiene un brillo muy bonito. Nos falta también encerar todas las partes que son interiores y no están pintadas, partes traseras de la cómoda, partes traseras de las mesitas y todo el interior de los cajones. Y
antes de enseñar el resultado final, nos gusta siempre enseñar cómo era antes. Así llegó este conjunto a nuestro taller. Fueron muchas horas de trabajo, muchos procedimientos distintos y eso es el motivo por lo cual normalmente un trabajo de restauración o un trabajo de madera natural es siempre un trabajo mucho más costoso económicamente que un trabajo de pintura, porque conlleva muchas horas más de trabajo y de dedicación. Y sin más dilación, os enseño el resultado final. Empezamos por las mesitas con su sorpresa en el interior, con este toque de color que las hace únicas. El cabecero a mí me encanta, creo que ha quedado precioso. Las molduras muy sencillas resaltan mucho y mirad, esta es la idea, que cuando se abra tenga esta sorpresa dentro. Tenemos el interior del cajón, que esto tampoco lo hemos enseñado, pero le hemos puesto un papel bonito para que haga juego con la pintura. Aquí podéis ver la cómoda con los bocallaves nuevos que le hicimos, que los pintamos en el mismo tono que el resto de los herrajes. Como extra os quiero enseñar el espejo, que no os lo he enseñado a lo largo del vídeo porque este sí lo hemos pintado en este tono cobre. En principio va a ir separado del resto del conjunto, por eso no está en madera natural. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado este trabajo, que nos haya quedado más o menos claros cuáles son los pasos que hay que dar para conseguir este efecto, madera lavada o madera natural, como queráis llamarlo. Como habitualmente en la descripción del vídeo dejaremos enlace a los materiales que se han utilizado y por vuestra parte también, como habitualmente, sentiros libres de decirnos en los comentarios cualquier duda, cualquier sugerencia o sencillamente decirnos qué os ha parecido este trabajo. Y para concluir, los que habéis llegado hasta aquí, no olvidéis dejarnos vuestro like, comentar, compartir el vídeo con vuestros amigos. Los que aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y nos vemos la semana que viene en un nuevo trabajo que os hago ya un adelanto, va a ser espectacular. La semana que viene os vamos a enseñar el plan B de la madera natural. O sea, lo que se puede hacer cuando queremos madera natural, pero el mueble que tenemos no es de madera. Estaros atentos, que si os ha gustado el vídeo de esta semana, con el vídeo de la semana que viene vais a alucinar.